Mi nombre es Rosana, soy de Venezuela, tengo 32 años, perdí la audición a partir de los 6 años, progresivamente, bilateral, y empecé a usar audífonos desde el momento que me diagnosticaron la pérdida auditiva hasta los 20 años, que fue cuando sentí la necesidad de escuchar un poco más, ¿sabe? Los audífonos en ese entonces no me ayudaban. Y ahí fue cuando empecé a investigar un poco más sobre el implante coclear y de verdad no me equivoqué en haber decidido implantarme y bueno, mi implantación, me implanté ambos oídos a los 20 años, me implanté el derecho primero y 7 meses después el izquierdo. Mi sonido favorito, bueno, me gusta mucho el sonido de las olas del mar, es algo que puedo escuchar y sentir una paz increíble. El proceso de tomar la decisión fue un poco, digamos, hablando desde mi ignorancia, un poco con angustia y con nervios porque no sabía eh, a qué me estaba enfrentando. Porque como no conocía a nadie con implante coclear ni tampoco con pérdida auditiva, nunca había hablado con una persona con pérdida de audición, eh, simplemente decidí hacerlo siempre pensando en positivo, de que sé que iba a salir bien, sabía que iba a salir bien. Y lo intenté así nomás y de verdad, no, vuelvo y repito, no me equivoqué en haber decidido implantarme. Pues mi vida con un implante ha sido increíble. Pude hacer muchísimas cosas gracias al implante coclear, como por ejemplo pude superarme académicamente y socialmente, más que todo porque socialmente antes con los audífonos estaba un poco como alejada de la gente y sin embargo yo soy una persona muy espontánea y me gusta hablar con la gente. El implante coclear me devolvió esa seguridad de poder hablar, interactuar con las personas más fácilmente. Eh, También pude ir a la universidad. Tengo ahora una licenciatura en terapia del lenguaje y desorden de comunicación y ahora estoy en camino en convertirme en audiólogo, doctor en audiólogo, para poder ayudar a las personas en la misma situación que yo. Gracias al implante coclear aprendí a hablar inglés. Lo cómico de esa parte de mi vida es que me tardé 5 años en poder dominar el idioma porque como no escuchaba bien, no podía interpretar las palabras, era demasiado difícil para mí, me daba muchísima pena también de pronunciar y como yo escuchaba a todo mi alrededor de que hablaban súper bien, súper fluido, obviamente eso me dio un poco de inseguridad, con un poco de pena. Ya después cuando tenía los dos, que empecé a escuchar un poquito más, empecé a ver películas en inglés con subtítulos en inglés y eso me ayudó muchísimo a practicar y a mejorar mi pronunciación en inglés. Nunca había conocido a una persona con pérdida de audición y mucho menos con implante coclear. Por eso que a la hora de decidir implantarme fue como un poco, digamos, no fue angustiante, fue como emocionante y angustiante a la vez porque eh, yo me sentía capaz de que iba a poder hacer la cirugía y sabía que iba a salir bien. Entonces tenía como ese sueño y tenía esa ilusión de que sabía que todo iba a salir bien y a pesar de todos los obstáculos que estaba teniendo con los aparatos auditivos antes de implantarme. Sí, decidí convertirme en mentora más que todo porque en mi caso, en mi experiencia que tuve cuando estaba investigando sobre el implante coclear, no tuve la oportunidad de conocer a alguien ni preguntarle cómo le fue, cómo fue su cirugía, cómo fue su rehabilitación. Me hubiese gustado, la verdad, haber podido tener esa conexión con alguien. De verdad que estoy demasiado feliz de saber que puedo ayudar a otros a responder sus preguntas, sus inquietudes. Yo siempre trato de ayudar lo más que pueda a través de las redes sociales, que es lo que más se está usando ahora. Sí, la verdad, solo el hecho de poder interpretar las canciones, de poder discriminar los instrumentos que están siendo tocados en una canción, eso es increíble para mí. Pero es una cosa que nunca pensé que me iba a pasar.
También otra cosa es que puedo reconocer las palabras, a mí puedo reconocer una conversación o alguien si me está hablando una persona sin que le vea la cara, eso es también un logro gigante y cosa que tampoco pensé que lo voy a poder lograr. Yo siempre les hablo desde mi experiencia más que todo, porque cada persona es individual. No le puedo decir a los demás cómo le va a ir, porque vuelvo y repito, cada persona es individual. Pero sí me han hecho preguntas como, por ejemplo, como que si se escucha robótico o que si se sienten, cuando consumen agua, que si sienten el sabor metálico y ese tipo de cosas que es bastante común. Ese tipo de cosas sí les digo, puede ser que pueda pasar, pero no sé si te vaya a pasar. Entonces siempre trato de darles a ellos como un poquito de aliento en el buen sentido para que se sientan un poquito más seguros y que no tengan tanto miedo de implantarse. Los consejos que siempre trato de transmitir a través de las redes sociales es que no se desesperen, porque como cada cosa, así como cualquier otra cirugía del cuerpo, todo tiene su tiempo para rehabilitarse y luego ya continuar su vida, porque hay mucha gente también que se sienten que quieren escuchar de una vez y a lo mejor como no es su experiencia, creen que de un día para otro pueden lograr todo lo que se puede hacer en 5 años, 8 años, 10 años. Por ejemplo, yo que tengo 11 años implantada, 5 años después fue cuando empecé a aprender a hablar otro idioma. Entonces, también hay otras personas que aprenden antes, hay personas que aprenden después. Entonces, siempre como que quiero darles esa esperanza de que sí se puede lograr, siempre y cuando se lo propongan. Sí, muchos padres me escriben preguntándome cómo fue mi experiencia, porque la mayoría de los padres que me escriben, sus hijos tienen aparatos auditivos y mi experiencia fue así similar. Lo único que mi, mi experiencia con los audífonos empezó a partir de los 6 años. Y los padres que me han escrito hasta ahora son padres de bebés que ya vienen con pérdida de audición. Eh, y les digo simplemente lo mismo, que si ya califican para el implante y ya cuentan con los recursos, ¿para qué esperar tanto? Simplemente ir a por ello y ya empezar la rehabilitación, porque mientras antes se puedan implantar mejor, ya que la memoria auditiva es demasiado importante. Pues la verdad es que no puedo esperar a terminar la carrera de biología porque tengo una ilusión demasiado grande solamente de saber de que puedo ayudar a otras personas que pasaron por la misma situación que yo viví hace unos años y la verdad es que es demasiado reconfortante saber que se pueden identificar conmigo. Además también trabajando junto con mi audióloga actual, ella también me dio la seguridad de que realmente puedo hacerlo, de que realmente eh, el hecho de que tenga pérdida de audición no me impide en convertirme en audióloga. Especialmente más que todo en la parte de especializarme en implante coclear, porque hay muchísimos audiólogos en el mundo, pero solo a muy pocos hay que entienden realmente lo que el paciente necesita, que es lo que estoy viviendo ahora. Y me ha pasado que me han escrito personas en las redes sociales quejándose del audiólogo que tienen, y yo siempre les digo, bueno, si no te gusta esa persona, tienes que intentar buscar a otro profesional, porque es que es como ir a cualquier otro especialista, como ir a un cardiólogo o ir a un otorrinolaringólogo. Si no te gusta ese doctor que no te da la seguridad que necesitas, por supuesto que uno va a terminar siempre buscando diferentes opiniones hasta que ya encuentres el ideal y bueno, ya quedarse con esa persona y continuar tu rehabilitación con ese profesional.